Nos han reconocido por 2 años consecutivos como la mejor cadena de pizza artesanal del mundo. ¿En qué momento en estos 7 años y medio empezáis a ser rentables o hacéis ese break-even? Minuto 1. Minuto 1, fuisteis rentables. No han visto todavía el potencial de desarrollo de carrera que tiene este sector. ¿En qué año entraste? Yo en 2019. ¿Y ahí cuántos restaurantes habían? 5. 5. Y ahora 50. Y ahora 50. El objetivo de crear una buena estructura y una buena organización lo has cubierto cuando eres prescindible. ¿Eres prescindible ahora? CEO de Grosso Napolitano, la cadena de pizzerías artesanales número 1 de España, ha liderado la expansión de la marca apostando por la auténtica pizza napolitana, con ingredientes italianos y un enfoque claro en la calidad y la experiencia del cliente. Hoy ha venido al podcast de Webpositor, Bruno González Calvo. Ya aspiramos en 2019 y dijimos queremos ser la mejor cadena de pizza de Europa. Primer local, bien. Segundo, bien. 50. Cuando tú abres un segundo restaurante, ya tienes uno que está fuera de control mientras estás supervisando el otro. Casi 700 empleados, 60 en oficina. Es el primer KPI que revisamos, que revisa todo el mundo, es la satisfacción del cliente, ¿no? O sea, equivocarse es inevitable, lo que es evitable es equivocarte descontroladamente. Porque al final lo que hace de verdad que tú vengas aquí, que se pone de veces, es el producto, el servicio. Lo que necesitas es que cuando piense en un producto o en una experiencia que quiere tener, que piense en ti. Es decir, oye, yo me quiero comer una buena pizza, nosotros queremos que piensen en Grosso. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de Webpositor y hoy vamos a conocer lo que hay detrás de uno de los restaurantes más exitosos de la actualidad. Se trata de una pizzería que cuenta con más de 50 locales y es reconocida como la cadena de pizzerías, pues digamos que, ya me has comentado, hacéis la mejor pizza del mundo, ¿no? Me has comentado. Bueno, buenos días, un placer estar aquí contigo, Luis. Hacemos lo que dicen que es la mejor pizza del mundo, efectivamente. Desde hace ya unos cuantos años hemos ido teniendo reconocimientos por el 50 Top Pizza, que es el ranking más prestigioso, la institución más prestigiosa que hay en el mundo de la pizza, con origen en Italia, evidentemente. Ellos son italianos y buenos defensores de Italia, buenos defensores del origen de la pizza y de Nápoles, y nos han reconocido por 2 años consecutivos, además, como la mejor cadena de pizza artesanal del mundo. Es algo que, evidentemente, pues reconoce todo el trabajo que hemos venido haciendo estos casi 8 años y que nos mete una responsabilidad tremenda. No hemos dicho quiénes sois. O sea, Bruno, CEO y socio de la compañía, y estamos en Grosso Napoletano. Estamos en Grosso Napoletano. Bueno, ahora me presento yo, doy algún dato, pero estamos en Grosso Napoletano, en concreto en uno de nuestros restaurantes de un concepto para nosotros, pues te diría que al que le tenemos especial cariño por todo el esfuerzo que costó. Uno de los restaurantes de nuestra marca, lo que llamamos un spin-off de Grosso Napoletano, una escisión de Grosso Napoletano, que es la marca Senza Glutine de Grosso Napoletano, que son los restaurantes que tenemos exclusivamente 100% sin gluten. Aquí no hay gluten, era algo que dentro de nuestro propósito de democratizar la auténtica pizza napoletana, de llevarla a todo el mundo, pues es verdad que nos estábamos dejando una parte importante del mercado muy relevante, cada vez más, que es esa población celíaca, ¿no? Pues que no puede tener el gluten en su dieta, y un producto tan icónico como es la pizza, pues tenía que tener su sitio ahí, ¿no? Y fue en 2020 cuando metimos muchos recursos, mucho talento, mucho esfuerzo por intentar encontrar una pizza que está a la altura de la pizza normal, tradicional, con gluten, y de la que estamos especialmente orgullosos. Y yo, bueno, pues yo soy, efectivamente, dices, socio de Grosso desde el inicio, apoyando desde la barrera a Hugo y a Coque, que fundaron esto en 2017, abriendo el primer restaurante muy cerquita aquí en la calle Hermosilla, y bueno, incorporado al equipo ejecutivo y como director general pues desde 2019. Después yo estaba en otro mundo que nada tiene que ver con esto, trabajaba en multinacional francesa, muy cercano al retail, muy cercano a las personas, a la organización, y bueno, fue en ese momento, en 2019, cuando ya todo el plan parecía que podía coger forma a velocidad, que dijeron, oye, vente con nosotros, que necesitamos a alguien que venga de trabajar en una organización, que nos ayude a crear esa corporación y a crear todas las bases para el crecimiento que a día de hoy pues nos pone con 50 locales, ¿no?
¿En qué año entraste? ¿Has comentado? Yo en 2019, En 2019. año y medio después de la apertura del primer restaurante. Vale, ¿y ahí cuántos restaurantes habían? 5, 5. ¿Y ahora 50? y ahora 50. Hostia. Te metieron precisamente para eso. La idea era esa, efectivamente, era ayudar a darle forma bueno, pues a construir un plan estratégico, ayudar a crear y a desarrollar una organización, una estructura corporativa que fueran, bueno, pues de alguna manera fuera permitiendo también que viniera y se incorporaran muchos perfiles que tenemos ahora de muchísimo talento, de distintos sectores, mucha gente que ha crecido con nosotros desde el principio, desde posiciones en restaurante y ahora ocupando bueno, pues puestos de muchísima relevancia, con muchísimo impacto, y al mismo tiempo pues crear una forma de trabajar, unas dinámicas, una estrategia, un modelo, consolidar un modelo operativo y un modelo organizativo pues que nos permitiera un concepto que estaba muy bien tirado, una marca muy bien construida, un modelo validado ya por el cliente en algunos locales, pues que al final para poder crecer, para poder escalar, y que el secreto de todo esto es hacerlo bien o hacerlo como tú quieres hacerlo todos los días para todos los clientes en tus 50 restaurantes, pues era necesario crear toda esa estructura. Ahora mismo somos casi 700 empleados, 60 en oficina. 60 en oficinas, 700 empleados. ¿Qué funciones tienes como CEO a día de hoy en Grosso Napolitano y cómo lo separas, que antes lo estábamos hablando fuera de cámara, de tu función como socio? Tienes que cambiarte los sombreros que hablábamos. Bueno, yo creo que una cosa que se ha hecho muy bien desde el principio y que es algo que siempre pongo en valor en Grosso es separar muy bien lo societario del ejecutivo. Tú puedes ser socio de un proyecto, no por eso tienes que tener impacto en el día a día o incluso decisión, ¿no? Yo antes de entrar en el equipo ejecutivo estaba completamente desde la barrera, y así lo están los socios que apostaron económicamente y ayudaron a financiar el primer proyecto, y lo que tienen es, oye, tienes una obligación de alguna manera como socio de ser embajador, de asegurarte que estás poniendo todos los recursos, tanto en equipo como en algunas decisiones más estratégicas, al servicio del proyecto para crecer, ¿no? Entonces eso, por un lado, es algo que además desde el principio Hugo y Coque diseñaron y dibujaron muy bien. Creo que esa tan necesaria muchas veces, ¿no? Buena sintonía societaria es súper importante, y ellos lo han trabajado mucho durante este tiempo para que se distinga muy bien lo que es el rol ejecutivo de un rol puramente societario, ¿no? Yo tengo dos sombreros. Utilizo muy poco el de socio porque, como te decía, ¿no? Se ha creado la estructura societaria, los mecanismos de reporte. Hace poco hemos evolucionado hacia un consejo de administración, también apoyados por otras personas que nos ayudan a tomar las decisiones más relevantes, y de tal manera que todo el foco está puesto y toda la legitimidad que los socios la ponen en el equipo ejecutivo, en este caso en mí y en todo el equipo, para poder sacar este proyecto adelante y seguir empujándolo, que tiene un potencial todavía tremendo, ¿no? O sea, hablabas de 5 a 50, bueno, nosotros casi acabamos de empezar. Grosso aspira a ser una marca muy global, aspira a ser una marca internacional, aspira a estar en todos los hogares de España y de fuera de España, y tiene muchas cosas todavía por delante. Mi rol al final es intentar volverme lo más prescindible posible. La verdad, yo siempre digo que el buen gestor o el buen manager en general, yo tengo la suerte de contar con un equipo increíble, que son los que de verdad lideran cada una de las áreas, lideran cada uno de los proyectos. Yo intento apoyar, o siempre digo, ¿no? Yo intento estar para poder ayudar a inspirar o a buscar alternativas que a lo mejor pues no han tenido la posibilidad de encontrar, a solucionar un gran marrón. Para eso estamos, y para eso tienen que estar también los managers, o simplemente para contar con una opinión más. Esa es la realidad, ¿no? Pero yo creo que el objetivo de crear una buena estructura y una buena organización lo has cubierto cuando eres prescindible. Joder, ¿eres prescindible ahora? Yo creo que me acerco a serlo al 100%. No sé si todavía lo soy al 100%. Probablemente no. Es verdad que es un negocio estar muy en el día a día. Esto no... Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es el secreto de Grosso, ¿no? ¿Por qué han pasado las cosas? Bueno, pues, al final es mucho trabajo día a día. Trabajo en un sector como la restauración, como el hospitality en general.
te lo juegas todos los días en cada restaurante, con cada cliente, y bueno, eso requiere todavía de mucho foco por parte de todos, incluido el mío, y bueno, si se entiende eso y tienes la capacidad también para encontrar los momentos en los que estás confiando totalmente en tu equipo, todavía estás cerca del negocio y puedes seguir aportando y al mismo tiempo abstraerte de vez en cuando para poder pues coger ángulos diferentes que no están tanto en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no soy del todo prescindible, creo que nadie en Grosso lo es, pero sí que es cierto que Grosso ya ha trascendido a las personas. Al final hay una organización, unas formas de trabajar, una estrategia, un modelo operativo, un modelo organizativo que permite, y por supuesto esto sin menospreciar a las personas que trabajan, incluyéndome a mí, pues que se pueden incluso cambiar piezas y la rueda continúa, ¿no? 60 personas en la oficina, has comentado. ¿Qué hacen todas esas personas? ¿Cómo están repartidas? Porque me imagino que tendréis personas de producto, personas de marketing, personas de estrategia. Pues mira, efectivamente, al final, desde 2019, pues cuando tú diseñas o cuando diseñamos ese plan estratégico de dónde queríamos estar en los próximos 3 años, bueno, pues al final defines cuál es tu horizonte y qué elementos validadores vas a tener, es decir, qué objetivos necesitas alcanzar para validar que efectivamente has conseguido lo que te habías propuesto, ¿no? Nosotros hablábamos de 50 locales. Hablabais ya de 50 locales. O sea, cuando 50 locales. os sentáis y decís, vamos a diseñar toda la movida. Precisamente el diseño del plan estratégico fue para poder construir una organización que permitiera tener 50 locales. Hostia. Por el camino han pasado un montón de cosas que han hecho que hayan ido cambiando un poco los tiempos, pero la realidad es que ya aspiramos en 2019 y dijimos, queremos ser la mejor cadena de pizza de Europa. Queremos ser líder en specialty pizza, que llamamos en su momento, nos inventamos un poco una categoría, por no hablar de pizza gourmet, pero de pizza dignificada, elevada, que es lo que está en la propia esencia de Grosso. Queremos ser los líderes en Europa. Y para eso decidimos, entre todos, que había como 3 elementos validadores, 3 cosas que si pasaban, efectivamente iban a garantizarnos que habíamos conseguido, ¿no? Si no es muy fácil hacerte trampas a ti mismo. Sí, ¿no? sí. Y bueno, hablábamos de un volumen de facturación, hablábamos de un volumen de puntos de venta y hablábamos de estar reconocidos por 50 Top Pizza dentro del top 10. Bueno, resulta que estamos reconocidos como la mejor cadena, no de Europa, sino del mundo, y hemos alcanzado esos hitos más económicos, ¿no? o de volumen de negocio. Bueno, pues gracias a haber construido y detectamos ahí unas necesidades, ya objetivos más a corto plazo, y lo que tienes que pensar es qué recursos necesitas para conseguirla. Y ahí es cuando empiezas ya a entender cómo tienes que ir construyendo el equipo, ¿no? Y cómo tienes que ir construyendo la organización. Que sinceramente... Que de aquel entonces no habían 60 personas ahí. En ese momento éramos, yo creo que 6 o 7 personas en oficina, efectivamente todos con roles muy multidisciplinares, no había departamentos como tal, había muchas responsabilidades compartidas, que eso en un inicio es fundamental. Que todo el mundo haga de todo. Que más o menos que todo el mundo haga de todo, tienes que ir poco a poco buscando al especialista, ¿no? Al que, no sé si es tanto el especialista, pero sí el owner, el responsable máximo de cada una de las áreas, ¿no? Tiene que haber siempre una persona que coja ese proyecto, esa responsabilidad, ese área y diga, esto es mío, voy a contar con todos, pero esto es mío. O sea, me hago cargo yo de la A a la Z, ¿no? Entonces, poco a poco vas creciendo, vas creando esa estructura. Para nosotros, por ejemplo, pues desde el inicio le dimos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con datos, con datos, toda la parte de data, business intelligence y, por supuesto, todo el análisis económico-financiero, que ahora lidera el director financiero Javier Contreras. Un elemento clave, por supuesto, son las operaciones. Esto es un negocio de operaciones. Operaciones y operaciones. ¿Podrías desglosar un poco operaciones? Sí, operaciones al final es... Claves, a lo mejor. Bueno, estas son las operaciones claves. Realmente es muy difícil describir un departamento de operaciones porque es casi todo. O sea, al final es hacer que las cosas pasen. Lo que tú has diseñado en tu estrategia, en tu plano más sofisticado, más estratégico, quieres que acabe llegando al cliente y el departamento de operaciones se asegura de que pase todos los días en todos los restaurantes para todos los clientes. Desde, bueno, muy vinculado con un departamento de compras, de toda la parte de suministro, de supply chain, de cómo nos traemos el producto desde Italia, cómo lo transformamos, cómo lo almacenamos, cómo lo llevamos a los locales, cómo terminamos de prepararlo aquí en nuestro horno de leña,
y cómo contamos con todos los equipos de todos los restaurantes para que den la experiencia que se había diseñado a nuestros clientes. Eso es el departamento de operaciones, lo lidera Sebas actualmente. Un departamento clave muy vinculado es, bueno, dentro del departamento de operaciones tenemos gente en oficina, que es una parte más analítica, todo el reporte o el seguimiento de KPIs para entender qué estamos haciendo bien, mal o regular. Una parte de soporte y comunicación constante con los equipos que están deslocalizados. Tenemos mucha gente en operaciones, area managers, que son una capa fundamental, que son supervisores de operaciones, se aseguran de que cada uno en sus 5 o 6 restaurantes pasen las cosas. Y luego hay equipo muy conectado también con el departamento de People, lo que para nosotros es nuestro departamento de People, departamento de personas, recursos humanos, que es un elemento fundamental. Esto es un negocio de personas para personas, ¿no? Lidera Irene Sabaté, que es la directora de recursos humanos, la directora de People de Grosso, que tiene toda la parte desde reclutamiento, el business partnership, que es al final como el acompañamiento que da el equipo de People, el equipo de recursos humanos, a los equipos de operaciones, los que están en el negocio, para detectar cuáles son las necesidades desde el punto de vista de relaciones laborales, de cómo mejorar el management, de cómo tener ciertas conversaciones, toda la parte de formación también, por supuesto. Y luego hay un elemento también muy clave vinculado a esto, que además tenemos un proyecto muy interesante lanzado hace un año, que es la Escuela de Grosso, que es todo el departamento de producto I+D, que lo lidera Fabrizio Polacco, que al final Fabrizio es como nuestro... Fabri es Fabri, ¿no? Fabri es, te diría un poco el capitán de nuestras estrellas, que son los pizzaioli, que son un elemento fundamental, luego podemos hablar un poco más de ello. Él los lidera desde el punto de vista del talento a través de su escuela, que ha creado una escuela para ser capaz de formar desde cero en las capacidades necesarias para trabajar en pizzería, que no es fácil, y luego ya te digo que podemos entrar un poco más en detalle, y al mismo tiempo es él el que decide, junto con el equipo de marketing, que ahora te cuento cómo lo tenemos estructurado, él es el que decide sobre la carta, sobre la propuesta gastronómica de Grosso, ¿no? Los ingredientes que entran, que salen, los platos que funcionan, no funcionan, de una parte más cuantitativa, analítica, y una parte, por supuesto, más quali. Y, bueno, evidentemente, por encima de todo eso, de alguna manera, o como una mancha que impregna todo, el departamento de Brand and Marketing, que es desde la parte más estratégica, que es ese diseño, definición de la marca, sus valores, su propuesta, cómo se comunica, hasta todas las áreas que luego lo vehiculizan, lo bajan. Pues departamento de Trade Marketing, ese departamento de marketing liderado por Aurea Carrión, a día de hoy pues trabaja con una pata muy importante, muy vinculada también a operaciones, que es el marketing operativo o Trade Marketing. Muchos de los elementos que estás viendo aquí, las cartas, todo lo que tenga que ver con señalética, visualización de marca en el punto de venta, el cómo activar al cliente, algún tipo de promoción y demás, que está en sus manos. Es conocer bien el terreno, conocer bien el entorno, el barrio donde está el restaurante para poder generar demanda. Eso por un lado. Un departamento de Customer Journey, que para nosotros ha sido capital y fundamental desde el principio, porque tenemos obsesión por el NPS, por la satisfacción del cliente. El NPS es un indicador que está puesto en los incentivos del 100% de la compañía. Es el primer KPI que revisa todo el mundo, es la satisfacción del cliente, ¿no? Pues hay un equipo dedicado exclusivamente a garantizar la experiencia del cliente, también desde la definición o desde la parte más estratégica hasta el servicio de atención al cliente que prestamos todos los días a los equipos, ¿no? Y luego un departamento también de comunicación, que es un área crítica cuando has construido una marca, pues que creemos con mucha potencia, pues cómo bajarla, cómo hacerla trascendente también, desde pues todo lo que tiene que ver con comunicación más tradicional, entiéndeme, de prensa, de alguna forma, como pues la colaboración con embajadores, influencers, todo lo que tiene que ver con redes sociales y en parte pues lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Cómo dar difusión o cómo poder ayudar a la marca a expresarse en diferentes canales. Y luego hay un último departamento que es clave para un modelo de escala como es el nuestro, que es el departamento de expansión, que tiene el área de real estate. Te estoy contando un rollo tremendo. No, es la hostia, porque al final las cosas no pasan por casualidad. No, por supuesto que no. Esto al final, ayer justo tuve una conversación muy interesante
con esto, no sé si lo compartirás, ahora te cuento, termino con esto, ¿no? En la parte de real estate, que es la búsqueda de ubicaciones, es decir, es la persona que tiene la relación con las propiedades, quien busca los locales donde queremos abrir nuestros negocios. Y luego también hay una parte importante que es la parte de obras y diseño, la ejecución de los proyectos. Lo tenemos in-house, tenemos un equipo de arquitectos dentro de la compañía que lo que hacen es plasmar la marca. Bueno, la marca también se expresa principalmente cuando es un negocio de retail en el punto de venta, ¿no? En el restaurante. Pues todo lo que es la elección del look and feel de los locales es fundamental para que esté conectado a la marca, y creemos además que ha sido, lógicamente, uno de los valores, bueno, pues que no sé si nos ha distinguido o que nos ha ayudado a reforzar nuestra propuesta, ¿no? Desde luego, tú decías, estoy contando aquí un rollo, a mí me parece todo lo contrario, ¿sabes? Además, la gente, nuestra audiencia suele ser este tipo de público, que quien quiera conocer un poco por qué las cosas no pasan por casualidad y cómo ampliar un gran producto, porque hay gente que tiene un gran producto, monta un local, monta dos, y cuando quiere expandirlo, la caga. Y tú dices, nosotros nos sentamos, teníamos un plan, sabíamos a dónde queríamos llegar y pusimos todos los recursos que necesitábamos, o pensamos en todos los recursos. Nos hemos equivocado muchas veces, ¿eh? Sí, pero lo primero que has dicho ha sido, lo más importante para nosotros era medir. Bueno, medir, es que lo que medir, es importante medir. es saber en qué te equivocas. Ujú. O sea, equivocarse es inevitable. Lo que es evitable es equivocarte descontroladamente. Lo importante es saber que estás haciendo bien, mal o regular, ¿no? Ayer cuando te decía, no, las cosas no pasan por casualidad. Para nada. Es verdad que es un discurso un poco, o sea, es poco político. Se habla mucho de talento. Yo no he conocido a nadie que haya tenido éxito profesional, sea en el sector que haya sido, solo por el talento innato que tenga. O sea, aquí hay muchísimo trabajo detrás. No creo que haya nadie capaz de tener un nivel de inteligencia, de sofisticación mental suficiente como para hacer así y que las cosas funcionen. Entonces, hay muchísimo trabajo. Me preguntan mucho, ¿cuál es el éxito de Grosso? Pues yo diría que es una marca muy bien construida, una propuesta de valor muy clara, obsesión por esa relación precio-placer que decimos nosotros, como decía la marca, una propuesta muy clara, y gestión, y gente preparada, con muchísima pasión, trabajando todos los días en un proyecto, eso sí, como hablábamos, con estrategia, con planes, con puntos de control, con formas para medir las cosas, para ser lo más eficiente posible. Procuramos tenerlo todo muy controlado, nos gustaría tener más controladas muchas cosas, y hay una parte que obviamente siempre está en el más abstracto, más holístico, que no necesariamente todo está en un Excel, eso está claro, ¿no? Siempre tiene que haber un poco ese contrapunto, ¿no? El que tenga esa ambición de hacer cosas más grandes y también el que ponga un poco de cordura y control a las cosas. Eso es una virtud tremenda. Yo creo que todo el que ha tenido éxito probablemente han convivido o dentro de la misma persona o dentro de los equipos, pues perfiles y roles diferentes, ¿no? Ese perfil que es más retador, sí, más loco, que quiere empujar las cosas, que a lo mejor no piensa en la consecuencia que puede tener, que a priori al que, bueno, pues tiene ese punto un poco más racional, le eriza el pelo, pero probablemente le haga pensar, le agite, le haga ver las cosas de una manera distinta, y ya se va a encargar de ver cómo bajarlo luego a una realidad que sea razonable, que sea sostenible, ¿no? Porque para nosotros, por ejemplo, la obsesión desde el principio ha sido ser sostenibles, que es algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Pero a base sobre de todo en el tema de la restauración, ¿no? Bueno, porque al final es verdad que la restauración puede acabar siendo muy efímera. Hay muchos conceptos, tú lo decías, ¿no? Hay muy buenas propuestas nuevas. Hay gente muy buena creando conceptos, buenísima. Yo creo que además en España somos los mejores, probablemente en el mundo. Y no se puede dejar de lado que eso, para hacerlo sostenible, ya desde el principio tienes que intentar conformar esa idea, imaginándote que vas a ser capaz de hacerlo sostenible, pero luego es que es, bueno, pues algo que hicimos nosotros, por ejemplo, fue desde el principio, y tenía muy claro Hugo y Coque, fue sobredimensionar la estructura corporativa, tener más gente trabajando en la capa de oficina o headquarters, como nosotros llamamos, de la que
te podías pagar en ese momento. ¿Por qué? Porque estábamos tan convencidos de que iba a venir el crecimiento que es mejor poner los bueyes delante de los carros que los carros delante de los bueyes, ¿no? Ujú. Hay momentos para todo, ¿eh? También hemos tenido momentos en estos 7 años y medio en los que sí que nos hemos visto obligados a darle un par de vueltas más a la tuerca y estresarnos un poco más, incluso asumiendo que perdíamos un poco el control, porque queríamos crecer y queríamos crecer rápido para coger la envergadura que hemos cogido ahora, que nos da muchas fortalezas. Y en esos momentos en los que corres un poco más de lo que deberías, bueno, pues se desajustan algunas cosas. Importante saber que se ha desajustado, por eso si tú tienes todo más o menos estructurado, te permite saber que se ha destructurado. Y bueno, pues como estamos en un punto ahora, que habiendo abierto 50 restaurantes, estamos en un punto de disfrutar mucho lo que tenemos, sacarle mucho más rendimiento, mucho más partido, de consolidación, de ser excelentes operando, hacer mucho mejor lo que hacemos para con la estructura actual de locales, que por supuesto vamos a volver a crecer y ambicionamos ser muy masivos en España, ¿no? Y como te decía, fuera de España, pero estamos en un punto ahora también de disfrutar de todo lo que hemos crecido en los últimos años, especialmente en los 2 últimos años y medio, cómo ponerlo en máximos. Y eso es un trabajo muy bonito, complejo y que requiere de mucho trabajo y también de muchas capacidades que, bueno, pues la suerte que tengo yo en este caso, porque es la parte que me corresponde, es que hay un equipo pues cojonudo, la verdad, con la idea muy clara, súper alineados ahora mismo con cuál es el objetivo de Grosso y, bueno, hemos arrancado un 2025, la verdad que muy bueno, a pesar de una situación un poco compleja general del mercado, ¿no? Habéis comentado que hubo un momento que sobredimensionasteis el equipo de oficina, ¿vale? Porque sabíais que ibais a llegar a donde estabais, haciendo ese sobreesfuerzo. ¿En qué momento en estos 7 años y medio empezáis a ser rentables o hacéis ese break-even? Minuto 1. Minuto 1, fuisteis rentables. Es muy que difícil. Yo he hablado con gente de tema de la restauración y dice, tenía, palabras, colas. No me cabía gente en el local y no era rentable. Pues es que por eso tienes colas. Es decir, estos son matemáticas. Un negocio que es intensivo en capital, en CAPEX y en OPEX, o sea, necesitas gastos operativos para poder operar y capital para poder abrir un restaurante, no puede no ser rentable. No puede no ser rentable. Vamos a ver, puedes tener momentos... O poca rentabilidad. No, poca. eso sí. Quedarte igual. Bueno, bien, pero ahí está luego, oye, me meto a fondo, cojo mi cuenta de explotación, veo realmente de dónde están viniendo mis ingresos, cómo podría generar más ingresos, son ingresos suficientes, cuáles son mis costes, cómo puedo optimizarlos en cada una de las líneas, eso sí es constante. Pero digo, conceptualmente, esto no es tecnología. La tecnología, tú puedes tener unos primeros años de muchísima inversión bueno, pues en desarrollo, que es lógico y es normal, porque llega un momento en el que tú le das al botón, y entre comillas, no estoy quitando ni de coña, vamos, esfuerzo a realmente al que tiene hacer, bueno, pues hay grandísimos proyectos, muchos de ellos españoles, que han sido capaces de romper fronteras. A mí me alucinan, a mí se me escapa, de hecho, no tengo la capacidad para entenderlo, pero entre comillas le dan a un botón y escala muy rápido con poco coste, ¿no? Claro. La restauración no. La restauración, tú abres un restaurante y necesitas invertir un X, necesitas para operarlo y gastar X todos los meses, y para abrir el segundo exactamente lo mismo. Vas cogiendo algo de escala, claro que sí. Nosotros, por eso, cuando tú te agrupas, cuando vas creando una plataforma operativa ya, pues como tenemos nosotros, con nuestra propia marca, todos nuestros locales propios, pero ya vas teniendo escala, pues porque compras mejor, porque tienes eficiencia en la gestión, porque te puedes permitir incorporar tecnología que te ayuda, pero la realidad es que Grosso Napoletano, de la calle Hermosilla 85, que fue el primer restaurante que se abrió en febrero del 17, fue rentable desde el minuto 1. Evidentemente tienes que recuperar la inversión, pero a nivel operativo era rentable, y yo no lo entiendo de otra manera. No, eso no quiere decir con que puedas tener momentos o un local que no sea todo lo rentable, como tú decías, como debería ser, como deberías aspirar. Sí, pero ahí a lo mejor en el cómputo global te compensa no ser tan rentable por estar en un determinado sitio. Bueno, puede pasarte eso, efectivamente, que tú seas tu local flagship, que quieras, oye, hay una parte de marca que estás pagando en esa ubicación, estás pagando más renta, ok, puedes, oye, cada uno además se pone sus objetivos de rentabilidad en función de cuánto tiempo quiere esperar para recuperar la inversión realizada.
pero ahí está, tienes que saber, o sea, lo que decías, puedes no ser rentable, pero tienes que ser consciente de que no lo eres ¿Y por qué? tienes que saber cuánto no rentable puedes ser en un local, ¿eh? Hablo de un local. Si lo eres a nivel global, Está jodido. jodido, tienes un problema. Pero totalmente de acuerdo, 100%. O puedes tener distintos objetivos o necesidades de rentabilidad, o ya tienes una masa crítica importante de locales en cada uno de los locales. Pero que pasa en hostelería. Yo vengo de otro mundo y he estado trabajando 10 años en L'Oréal, trabajando con muchas marcas de belleza cosmética y no todas tenían los mismos índices de rentabilidad, claro que no, y cada una tenía su sentido. Hay un tema de cuota de mercado, hay un tema de posicionamiento como grupo, muchísimas cosas que influyen. Pues te puede pasar lo mismo en restauración, pero bueno, tienes que, ahí sí, es la gestión, el ver, efectivamente, coger la cuenta de explotación, al final esto se gestiona, es muy sexy todo, y evidentemente hay una parte de experiencia cliente, pero para poder dar la experiencia cliente que tú quieres darle todos los días, lo tienes que hacer basándote en un Excel. Uh-huh. Hemos hablado de toda la parte operativa y que no ha sido una casualidad llegar a donde estáis. Pero quiero volver a 2017. Uh-huh. ¿Qué hace especial a Grosso Napoletano para que sea rentable, como tú dices, desde el inicio? Y luego, ¿qué le sigue haciendo especial para que cuando tú entres, en los últimos 3 años, crezcáis tantísimo? O sea, tiene que tener algo especial. Ya hemos hablado de cómo lo habéis escalado, pero para escalar algo tienes que tener un gran producto. Por supuesto lo tiene, claro que sí. ¿Qué es eso? O sea, al final, cuando concibieron Hugo y Coque en su origen, el traer un concepto como Grosso, el crear un concepto como Grosso en España, tenía muchísimo sentido, ¿no? Ellos habían coincidido viviendo en Nueva York en su momento, habían visto, bueno, pues que se estaba moviendo y que se había movido, acelerado, ¿no? Otra vez como volver a reivindicar, pasó en el caso de las hamburguesas en concreto, te hablo de las hamburguesas, como volver a reivindicar la buena hamburguesa, el buen producto, elevar el producto, la dignificación del producto, esas hamburguesas gourmet, no nos gusta mucho el término gourmet, pero esas hamburguesas gourmet estaba pasando en Estados Unidos y estaba llegando a España. Todos conocemos una gran marca de hamburguesas que fue quien lo hizo y fue capaz de elevar, ¿no? Volver a dignificar la hamburguer un poco más gourmet, más sofisticada en España, elevando más el producto, con otro tipo de servicio, creando un concepto de casual dining con servicio a mesa y un producto de mucha calidad, de un alimento que es el más consumido en el mundo, que es la hamburguesa. Pues estaba empezando a pasar algo parecido con la pizza. Y ellos, bueno, pues se percataron viviendo allí, coincidieron allí, cada uno venía de sectores diferentes. Hugo venía del mundo del branding, de la agencia, del marketing, la creación, conceptualización de ideas de marcas y de propuestas. Coque del mundo de la hostelería, coinciden en un momento como proveedor y dice, oye, es que esto que hemos visto en Nueva York tiene sentido aquí, hace falta crear un concepto que eleve la pizza otra vez. Estaba muy denostada la pizza, la oferta que teníamos en España de pizza, bueno, era otro tipo de pizza a las cuales admiramos muchísimo porque han construido algo increíble, pero faltaba esa pizza gourmet, ¿no? Esa pizza más sofisticada, más dignificada, donde elevar el producto, los ingredientes y además tenía que hacerse un vínculo clarísimo con Nápoles y esa es una de las fortalezas, ¿no? Esa conexión con el origen, esos esfuerzos en volver a proteger la esencia de la pizza napolitana y crearlo además en un concepto pues de un local muy cuidado, con un servicio pues muy agradable, dinámico, joven y a un precio muy competitivo, ¿no? Se construyó una marca muy sólida, diferente, pues que haciendo esa conexión con Nápoles también, con un tono distinto, un tono canalla, un tono irreverente, un tono disruptor, que gustó y luego estaba perfectamente conectado con el local y se entendía, ¿no? La experiencia que recibía el cliente cuando entraba en un local como Grosso, aparte de que tenía garantía de un producto excepcional, porque se contó además al principio con pizzaioli napolitanos pues para ayudar en esa conceptualización de la carta y definición de la carta y de la receta, mucha protección, mucha defensa de lo que a día de hoy siguen siendo nuestros pilares, horno de leña, que nos fabrica una familia napolitana, viene expresamente a Italia a hacernos cada horno en cada uno de los restaurantes, importamos los ingredientes de Italia
siendo muchísimo más difícil que traerlos de España, muchísimo más caro, muchísimo más complejo a nivel logístico, pero forma parte de nuestra esencia en esa reivindicación del producto. Tenemos 2 veces a la semana los ingredientes de Italia, producto fresco como es la fior di latte, la mozzarella de altísima calidad, bueno, pues la traemos con la complejidad que tiene. La masa de producción propia, producimos nuestra masa todos los días en nuestros obradores y distribuimos a los locales todos los días, y además una apuesta muy clara que estaba muy conectada con la marca y además con el modelo operativo que eran los pizzaioli napolitanos o de escuela napolitana, ¿no? Un perfil ultra cotizado a nivel mundial, un perfil muy especial porque requiere mucho arte, eso es parte de la cultura en Nápoles, el ser pizzaioli es algo parecido a ser futbolista para muchos niños aquí. Y tanto es así que en 2017, si no me equivoco, creo que fue 2017 o 2018, fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el arte del pizzaioli, ¿no? Entonces, algo que se ha hecho muy bien ha sido una muy buena definición de la propuesta de valor, muy equilibrada en precio, una marca muy potente y luego la consistencia. Eso fue en origen, la verdad que desde el principio el local de Hermosilla funcionó muy bien. Es verdad que supimos aprovechar un nicho, un hueco que no estaba copado, había muy buenas pizzas en Madrid, pero más en restaurantes italianos independientes, Sí, en no, trattorias, pero no había una marca que hubiera cogido, ¿no?, esa bandera de alguna manera y la hubiese puesto en un local en exclusiva, en una pizzería, además que estuviera cuidado, con un precio muy competitivo, y bueno, pues toda la fuerza de la marca y que se veía era... Consecuentemente pasaba, ¿no?, lo que la promesa de marca, la promesa de la propuesta era lo que pasaba realmente en cada una de las visitas. Local de Hermosilla, la verdad que teníamos muchísimas colas. Hugo y Coque, que estaban al principio al pie del cañón, siempre cuentan que sufrieron mucho para sacar muchos servicios, con problemas incluso de roturas de stock al principio, lógico, normal, y el éxito la verdad que fue muy rápido, y a partir de ahí se validó con el segundo local en Madrid, en la calle Santa Engracia, y de alguna manera vieron ya, oye, señores, esto está funcionando, esto se entiende perfectamente, está al alcance de cualquiera, a mucha gente le gusta una buena pizza, no hay una competencia muy clara, vamos a empujarlo. Y esa parte de escalarlo, pues un poco con lo que te he contado antes, ¿no? Para poder escalarlo hace falta consistencia en la gestión y poner muchos esfuerzos en el día a día para que pasen todas las cosas que quieres que pasen todos los días en todos los locales. Y ahora un pequeño corte para agradecer a nuestro sponsor Rayola Networks, empresa de hosting profesional con la que llevamos ya más de 7 años trabajando y donde alojamos la mayoría de nuestras páginas web y recomendamos a muchos de nuestros clientes. Ahora seguro que te estás preguntando, ¿y por qué lleváis tantísimos años confiando en Rayola Networks? Pues mira, muchos son los motivos, pero... Oye, aquí te quiero dar 4 principalmente que a mí me parecen los más relevantes. Y voy a empezar precisamente por el que me parece el más importante, que es el soporte, algo que yo valoro mucho. Tiene un soporte 24/7, ya sea por ticket, ya sea por llamada, te asisten, te recomiendan y cuando realmente tienes un problema de verdad, ahí está Rayola Networks para solucionártelo. Y esto, de verdad, es algo que les hace una compañía diferencial dentro de su sector. El segundo punto, y ojo, no menos importante, es por sus infraestructuras escalables y por sus soluciones personalizadas. Así que ahora puedes crecer sin ningún tipo de limitación técnica, que es algo que muchas veces pues solemos tener problemillas con eso. El tercer punto, tienen un centro de datos en Madrid con las últimas tecnologías y muy baja latencia. Y el último punto, velocidad y seguridad, que es lo que siempre estamos buscando cuando alojamos nuestra página web. Así que estos son los 4 motivos y muy importante, antes de que termine esta pequeña interrupción, oye, tenemos un 20% de descuento en cualquier contratación nueva para toda la gente que nos seguís aquí en el podcast. Así que, si queréis alojar una nueva página web, si tienes una página web y no sabes dónde alojarla, pues lo tienes que alojar en el mejor sitio. ¿Y cuál es el mejor sitio? Rayola Networks. Haces clic en el enlace de la descripción y te vas directamente. Y sabes encima que tienes un 20% de descuento. Y si ya eres cliente y quieres hacer una nueva contratación, no te preocupes. Haces clic y tendrás en una nueva contratación un 20% de descuento. Así que, ahora sí, seguimos con el episodio. Además, me consta que sois súper estrictos con la elaboración del producto para que quede 100% como vosotros queréis. Y me parece que eso es un reto, luego escalarlo. Porque, bien, como tú dices, estaban al pie del cañón, Coque y Hugo, primer local, bien. Segundo, bien, 50. ¿No ha habido ni un momento donde se haya puesto en peligro el producto alguna vez que tú hayas dicho esto por aquí no? Tú dices, segundo, bien, en cuanto abres 2 restaurantes... Bueno, digo, segundo, no lo sé. No, ¿vale? ¿Qué? pero quiero decir que esto es una conversación que tenemos muchas veces, incluso a veces cuando compartimos con otros compañeros del sector, gente que está arrancando.
en cuanto tú abres un segundo restaurante, ya tienes uno que está fuera de control mientras estás supervisando el otro. Ahí ya te tienes que haber asegurado de crear estándares. Entonces, estándares en el modelo productivo, en el modelo operativo. Entonces, aunque sean básicos, tienes que, es lo más fundamental de todo, es ser capaz de ser estándar, no solo en el producto. Has hablado del producto, por supuesto en el producto, pero también en el servicio y en la experiencia. Otra película, ¿no? Eso es otra película. Que obviamente todo al final acaba dependiendo de personas. Tienes que intentar crear un equilibrio perfecto entre un modelo operativo que sea capaz, entre comillas, de ser lo más simple de ejecutarse, que la gente lo entienda bien, la gente que va a trabajar contigo en los restaurantes, que lo entienda bien, que sea lo más simple posible, intentar, y eso es algo que hemos intentado desde el principio, intentar quitar al restaurante del mayor número de tareas administrativas y de poco valor posible, eso llevándonoslo a central, para que se puedan dedicar y poner todos sus esfuerzos y talento en lo que de verdad solo pueden hacer ellos y son los mejores, que es atender a los clientes. Eso podrá contar muchísimas cosas, es una historia muy larga, pero bueno, a los locales, a los equipos de Grosso, de los restaurantes de Grosso, queremos que el 100% de su foco, de su cariño, de su talento y de su esfuerzo esté puesto en el cliente. Y ahí has tocado un tema, ¿vale? Voy saltando temas. Sí. Ahí has tocado un tema que es la gente, los equipos. Con varias de las personas que he hablado del mundo de la restauración dicen que es digamos que el talento en este nicho de mercado es bastante diferente y más complejo que en otros. Para bien y para mal. Pregunto. Efectivamente, para bien y para mal. Yo creo que si eres capaz de crear una organización con una propuesta para tu equipo también clara y eres capaz de transmitirles esa ambición, que conecten con el proyecto, que conecten con el propósito, que conecten con la cultura. Nosotros hemos puesto bastantes esfuerzos ahí. Como los tengas de cara, son los que de verdad van a sacar las cosas adelante. Nosotros lo tenemos clarísimo. Al final esto es un negocio de personas para personas. Nuestras personas son súper importantes y tratamos, una de las cosas que te decía de intentar quitarles responsabilidades es bueno, pues por eso un negocio es complicado. O sea, al final el trabajo de los equipos de los restaurantes, oye, trabajas en horario cuando los demás están disfrutando, trabajas muchos fines de semana, es un trabajo complicado. Atender al cliente hay que tener vocación de servicio, que no es fácil. Entonces tienes que intentar crearles la mejor atmósfera posible, darles las mejores herramientas, que muchas veces también es, como te decía, quitarles responsabilidades, ¿no? Y luego es verdad que es un negocio que se considera de entrada para mucha gente joven, es el primer trabajo de mucha gente, eso hace que sea, bueno, pues muy volátil, ¿no? Y que sea poco estable. Y es cierto que hay gente que está de paso, hay gente que bueno, que no ve o no ha percibido todavía. Yo creo que es algo que es una responsabilidad de los grupos, o de marcas en concreto como Grosso, no han visto todavía el potencial de desarrollo de carrera que tiene este sector. Porque siempre se ha denostado, ¿no? Parece que si tú trabajas en un restaurante, bueno, pues vas a trabajar en un restaurante, puedes trabajar en otro, pero te tienes que buscar, entenderme, a futuro algo serio. No, perdona. Nosotros tenemos gente en el comité de dirección que viene de trabajar en los restaurantes. Hay carrera, hay mucho desarrollo de carrera. Nosotros, según vas creciendo también, por eso hemos tenido quizá más facilidad para encontrar el talento, ¿no? Porque veían que era un producto y un proyecto muy sólido, que gustaba a los clientes, que además estaba creciendo, que solo que generas nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de carrera y que es un buen sitio para trabajar. Es cierto que es muy complicado, al final gestionas a mucha gente que está, pues oye, fuera de tu control diario. Ahí tenemos muchísima confianza puesta en los area managers, que son esas personas que de alguna manera en representación de la compañía, de los headquarters, pues dan todo el servicio, todo el apoyo a los equipos de los restaurantes para que se sientan cercanos. La semana pasada, no, la anterior creo, estuvimos... yo creo que fue la semana pasada, tengo un problema con las fechas tremendo, pero la primera convención de Restaurant Managers de Grosso Napoletano fue un lujazo, la verdad, y consideramos un hito fundamental traernos a los 50 managers de los 50 restaurantes durante un par de días a Madrid para intentar, bueno, compartir con ellos un poco la visión estratégica
del sector y de la compañía, poder explicarles cuáles son los siguientes pasos que vamos a construir juntos, aprovechar también para formarlos, estar juntos, y eso, bueno, pues si apuestas de verdad por las personas te lo van a devolver, y eso se va a ver en la atención que van a dar a tus clientes, y por tanto no vas a tener problema de ningún tipo en ese sentido, ¿no? Entonces, es un negocio que hay que apostar por las personas de verdad, hay que proteger los básicos que muchas veces no están protegidos, ¿A qué te refieres con proteger los básicos? pagar como corresponde. Ese es el principal problema, ¿no?, de este nicho Bueno, de mercado. yo creo que no es solo un tema de salario, yo creo que es un tema de planificación de turno también, de tener mucha visibilidad sobre cuándo voy a trabajar y cuándo no. Históricamente yo creo que te cambiaban el turno un día para otro. Y aquí no pasa eso. No, tenemos obsesión porque no pase. Cuidado, ahí siempre hay salvedades. Sí, urgencias. Oye, necesito que me eches una mano en este local. Y precisamente si tú haces en positivo, oye, dar la planificación mensual para que la gente se pueda organizar, cuándo va a trabajar, cuándo va a liberar, cuándo se puede ir de vacaciones con su novia, con su novio, cuándo va a poder estar con sus hijos o cuándo va a poder hacerse el viaje que está esperando, pues eso le da mucha tranquilidad y es lo mínimo, lo mínimo. Cuesta mucho esfuerzo, es verdad, pero hay que hacerlo. Y luego, evidentemente, cuando necesitas que alguien te eche una mano en un momento dado en un local, es que eso lo hacen todos, lo hacemos todos, ¿no? Eso forma parte ya de la propia esencia de cada uno, de que si de verdad tienes esa voluntad de ayudar y de echar una mano y de hacer que las cosas pasen, ¿no? ¿Tenéis mucha rotación? Pues En este área, Mira, en oficina mucho menos, lógico. En oficina mucho menos, en los restaurantes Sobre todo si está entrando gente joven. Yo me imagino, entra gente joven. menos tenéis de la un mitad volumen de la que tiene el crecimiento. sector. ¿Sí? Dicho esto, Dicho esto mucho, ¿no? es mucho. Yo cuando llegué a este sector Flipaste. flipé. Pero es que es normal también, porque al final tú dices, vale, yo quiero montar una estructura, por muy bien que lo tengas, si en 3 años crecéis, ¿cuántos restaurantes? Bueno, pues en los últimos 3 años hemos duplicado el número de los restaurantes. 25. Ponte. Sí, 24 restaurantes. 24 restaurantes. Si tenéis ese crecimiento, tampoco podéis tener el tiempo para permitiros, voy a contratar despacio, tal. Entonces, eso también hace que tengáis más rotación, entiendo. Sí, lo que tienes que crear es los buenos mecanismos. Primero, definir muy bien los perfiles que necesitas reclutar, necesitas definir, o sea, efectivamente, tienes que asegurarte que pones todos los recursos también en que la gente que tienes, o sea, con lo que te va a costar reclutar, Eso si es. vas a crecer, asegúrate de que no se vayan. Hay mucho de piel con piel de personas, de la calidad del management, de la calidad de las personas que dirigen a los equipos. Ujú. Y hacemos cosas y si pudiéramos haríamos más, porque si tú, pues, lo que te decía antes, ¿no? Aseguras una buena planificación de los turnos a los equipos. Si tú pagas cómo y cuándo se corresponde. Si tú intentas hacer partícipe de tu éxito con incentivos a tus equipos. ¿Dais incentivos? Sí, claro. Y aparte, bueno, esto en este sector, lo que has comentado, me parece súper relevante. Pagáis de dónde y cuándo toca, ¿no? Joder, es que es una cosa que me da hasta Pero en vergüenza hablarlo. este sector pasa Bueno, lo yo creo que contrario, en ¿no? otros muchos también, pero... No, pero sobre todo es lo que se suele decir es en este sector, por cosas que se publican. Bueno, yo aquí creo que es más generalizado, en otros sectores también pasa, probablemente también a lo mejor de perfiles menos cualificados o no tan técnicos, no puedo hablar por ninguno en concreto, pero a veces está especialmente denostada la hostelería y yo no lo comparto al 100%, ¿no? Aparte de que es cultura de nuestro país y, bueno, forma parte de nuestra idiosincrasia y es importantísimo protegerla, pero a partir de ahí pagar cuando corresponde, planificar bien, dar las herramientas para que puedan hacer bien su trabajo, enseñarles a desarrollarse también como profesionales, formándolos no solo en lo que necesitan hacer hoy, mañana, sino en lo que pueden hacer a futuro, hacerles ver que hay desarrollo, que hay carrera en Grosso o fuera de Grosso, en compañías similares a Grosso, en un sector que está en pleno crecimiento. Yo creo que todo eso, bueno, pues es importante. Y luego, pues sí, efectivamente, damos incentivos porque es una manera de compartir el éxito con la gente que de verdad está todos los días en tus restaurantes empujando porque las cosas pasen. Es que no se puede perder de vista. Otra cosa es, y no vamos a entrar mucho en detalle, bueno, pues que las administraciones no ponen las cosas todo lo fácil que deberían para ayudar en este sector y en otros muchos a poder, porque hay muy buena voluntad en general por los emprendedores, por los promotores de negocios y de nuevos conceptos, y no siempre
es todo lo fácil que debería ser, ¿no? No, de hecho, no sé, ¿está ya en vigor lo de las 37,5? No, todavía no. Supuestamente es un Pero año esto, a estos sectores le va a afectar más que a otros. Le va a afectar mucho. Hombre, piensa que al final es tremendo, ¿no? Bueno, en fin. Tendréis que hacer ahí reajustes y al final, ¿a quién afecta eso? Bueno, al cliente final. Al final tiene mucho sentido, ¿no? Y pues como todo, todas las medidas que se están tomando ahora, prácticamente todas, al final quien lo paga es tú y yo. Si yo estoy en una fábrica, me estoy imaginando para salir de, a lo mejor no centrarlo en eso, si yo estoy en una fábrica y donde antes necesitaba 3, necesito 4, yo lo repercuto en el coste del producto. O si no me muero en mi empresa. O en empleo, que es lo que yo creo que pues, falta un poquito más de amplitud de miras ahí y entender que al final es justamente lo que estás provocando, creo que el efecto contrario al que quieren, ¿no? Es delicado, es un tema bastante delicado. Otro tema que me parece relevante, hemos hablado de producto, cómo habéis escalado el producto, del equipo, de cómo controláis la satisfacción del cliente, que el equipo esté todo controlado. Para mí otro principal clave también de Grosso o de este sector es cómo elegís los locales. Porque tú puedes decir, la gente puede que piense que es casualidad. Pues lo tienen abierto aquí porque un día pasó un tío y dijo, hostia, mira, aquí hay un local que se alquila o que se vende. Pues... Ahora me dices, es así. No. ¿Te imaginas? No se elige el local ni porque me gusta esta esquina. Vale. Aquí vivía mi abuela. Vale. No, es que aquí yo venía a tomarme el pincho de tía que me encantaba. No, para nada. De hecho, es una de las decisiones más complejas, más difíciles. Cuando encima le metes velocidad todavía lo es más. Nosotros desde el principio intentamos, como te decía, ¿no? Solo entendemos este negocio si es rentable. Desde el principio, algo que ya tuvimos muy claro desde hace mucho tiempo es las aperturas tienen que tener un sentido financiero. Es decir, nosotros, todo el departamento de expansión ha trabajado este año durante mucho tiempo, durante estos años, perdóname, en crear un modelo para, uno, la selección de las ubicaciones. Es decir, ahora hay pues mucha tecnología que ayuda con datos sociodemográficos, con diferentes herramientas de estudio y de geolocalización, te ayuda mucho a entender los contextos y los movimientos de personas, los tráficos, poder adquisitivo, densidad de población y demás que hay en cada uno de los barrios, entornos y demás. Eso te sitúa más o menos y eso es un ejercicio que nosotros estamos haciendo ahora para, oye, ¿dónde vamos a llegar con Grosso a nivel nacional? ¿Cuántos Grossos nos van a caber en España? ¿Dónde deberíamos ubicarlos? Eso más o menos en el mapa, en un barrio, en una zona, ¿no? Porque además hemos creado un modelo que, teniendo en cuenta eso, somos prácticamente, y esto suena un poco pretencioso, pero somos capaces de predecir cuánto vamos a facturar ahí. Evidentemente con un margen de error, y luego las cosas pueden salir o no en función de si operas bien, mal o regular, exactamente como tú dijiste, pero eligiendo una ubicación, nuestro equipo de Business Intelligence y Data, junto con el equipo de expansión de Real Estate, ha diseñado un modelo que mete la ubicación y nos dice lo que va a facturar. Como además el equipo de expansión de obras y diseño ha creado una calculadora de alguna manera que lo que permite es saber cuánto nos vamos a gastar en ese proyecto, en función de la superficie, lo tienen muy modelizado. No digo que sea un diseño modular, porque si lo digo me van a matar, porque cada proyecto requiere curro. Sabemos el CAPEX que va a haber que invertir, y como tenemos un objetivo de retorno de ese CAPEX, intentamos que sea entre 24 o 30 meses, pues a partir de ahí nos dice, si yo sé que voy a facturar esto y tengo mi estructura de costes bastante clara, sé que voy a ganar esto aproximadamente. Cuando digo sé, insisto, suena un poco... Aproximación, sí. Estimo que voy a ganar esto, y como yo lo quiero recuperar en este plazo, me puedo gastar en la obra un máximo de esto. Si todo eso encaja, con la tasa de esfuerzo, con la renta que pago, con el personal que voy a necesitar, con el coste de producto que sé que tengo, con el coste de suministros que sé que tengo, si todo se encaja, validada. Automáticamente es una apertura validada. Pero aún así, pues efectivamente comprometerte en un contrato de 10, 15 años en una ubicación nueva, pues hay una parte de valentía, ¿no? Eso es el Excel que te decía, y el otro luego hay una parte de valentía también. Obviamente siempre pues es tocar, ¿no? También es venirte a la ubicación, es ver cómo se mueve el tráfico, dónde está la parada de metro, que
aceleradores de tráfico puedes tener o accionadores de tráfico puedes tener al lado, pues tienes un hospital, tienes colegios, tienes un bloque de oficinas, tienes que entender bien eso. Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto bastante chulo precisamente para de los 50 restaurantes hacer como una especie de reporte de conocer a la perfección todo lo que pasa en ese entorno. ¿Qué elementos de visibilidad hay? Insisto, dónde hay un aparcamiento, dónde no, para saber cuándo es fácil aparcar o no. Si es fácil aparcar, va a ser un restaurante donde probablemente tengas más reservas. Sí. Si no es fácil aparcar, probablemente tengas que confiar en que sea el tráfico. No, difícil que la gente vaya expresamente a ese restaurante como destino. Si tienes una zona de oficinas, prepárate para el mediodía. Si tienes colegios, interesa abrir el entreturno y dar meriendas. O sea, hay una serie de análisis necesario en cada una de las ubicaciones para activar según qué planes. En todo esto, todos los locales, has dicho que, vamos, tenéis estandarizado no solo lo que pasa dentro del local, sino antes de que pase. Sí. Es cojonudo, hasta la obra, todo lo que vais a ganar. A veces siempre lo pensamos. Estáis estandarizados, falta estandarizaros con otras fonías. No sé si nos hemos pasado un poco a veces, ¿no? Porque está en los protocolos, procedimientos operacionales, en el manual de operaciones, está hasta cómo encender el interruptor de la luz del baño. Entonces, a veces pensamos, nos hemos pasado un poco. Yo soy muy defensor de haberlo hecho, evidentemente. No sabes dónde está el límite necesario, porque a veces te puedes pasar, pero lo que sí que te digo es que te da solidez, tranquilidad, e insisto, y también control de cuándo lo estás haciendo bien o cuándo lo estás haciendo mal. Desde el primer restaurante me has comentado que sois rentables, entonces entiendo que la financiación fue propia. ¿Nunca habéis recibido financiación externa? Bancaria. Bancaria. Sí. Pero Nada. Los socios, la estructura societaria sin ninguna ronda de inversión. Ninguna ronda de inversión. Yo creo que hubo mucha conciencia al principio, en los primeros años, a ir creciendo con los fondos que íbamos generando, efectivamente. Además de que tenía sentido, porque si lo piensas bien, es lo que te puedes permitir. Y lo que te puedes permitir también en cuanto a estructura. Esa es la manera. Es verdad que hubo un momento, cuando teníamos 16 restaurantes, post-COVID, año 21, dice, oye, señores, esto en un momento dado hay que intentar explosionar, ¿no? Ir un poco más rápido de lo que estamos yendo. Entonces ahí, en conversaciones con bancos, en concreto el Banco Santander, le presentamos todo el proyecto en global, lo entendieron perfectamente, la verdad. Vieron que teníamos números sólidos, rentables y entendieron cuál era nuestro plan y nos apoyaron, pero no hemos necesitado capital que no sea bancario para crecer. O sea, ninguna ronda de financiación Nada. ni nada. Ni está prevista. ¿Y a nivel de franquicias? Buena pregunta también. ¿Son todos vuestros? Son todos nuestros. ¿Y no lo habéis pensado? Conscientemente nuestros, lo hemos pensado 1000 veces. Y imagino que decidir que no, por lo mismo, por el producto. Eso me hace gracia de no habéis pensado. O sea, no digo la pregunta, digo que hay veces la respuesta no lo hemos pensado, coño, no, lo imprudente es no pensarlo. Sí. O sea, yo te podría decir que lo pienso todas las semanas. Pero decidimos ya en su momento que teníamos la capacidad y teníamos la voluntad de operar en España nosotros, por nosotros mismos, es decir, de todos los locales que fueran propios. Nosotros la franquicia la veíamos como, oye, una salvedad para la pasta, para la financiación, no tengo el dinero, ¿no? Pues voy a buscar franquiciados que quieran operar mi marca y que pongan ellos, ¿no?, el riesgo de alguna manera, que luego lo compartes, pero eso es una realidad. O por otro lado, velocidad. Y como no hemos tenido obsesión por ninguna de las dos cosas, a pesar de todo lo que hemos crecido estos 2 últimos años y medio, y que además queríamos operarlo nosotros para proteger la marca, el proyecto, y que creemos que es tan grande, es que no queremos que Grosso sea un proyecto para 100, 150 puntos de venta en España, es que creemos que es un proyecto para 1.500 o 2.000 a nivel mundial. Entonces, de momento solo, por eso te decía, estamos empezando, solo hemos hecho un poquito, te he hecho un número, no te quedes con el número, ¿no? Ah, vale, yo digo, lo tenían escrito también. No, vale. Digo, hostia, vale. Soy súper franco. No, para nada, pero es... Si efectivamente viéramos el fin de Grosso en esos 100 puntos de venta, pues dices, oye, a lo mejor el momento de franquiciar es ahora, me ayudan a llegar a regiones más pequeñas en España y ya está. Pero como creemos que el techo está muy lejos, vamos a ir nosotros en España. Es verdad, hemos tenido un montón de propuestas para franquiciar. Es una marca atractiva en el sector en ese sentido. Es verdad que además tiene un modelo operativo pues muy sólido, tenemos mucho avanzado y desarrollado en ese sentido para pensar que es una franquicia pues sexy. Probablemente cuando tiremos, llámalo franquicia o cualquier otro nombre que le quieras dar a una relación comercial en el que Sí. asocias con un partner, con un operador local,
para operar en una región donde nosotros no estemos tan cómodos. Ahí también tenemos mucha conciencia y humildad de que luego llegar a un territorio nuevo tiene sus particularidades, es complejo y mejor contar con un socio local que conozca el entorno, que conozca el mercado, que conozca cómo se mueve, pues todo lo que rodea, que son muchísimas cosas, a un negocio como este, y nos ayude a llevar la marca a otros territorios, ¿no? Entonces, llegará el momento seguro. Te voy a hacer ahora una pregunta trampa, ¿vale? Que se me acaba de ocurrir, que es, antes has comentado os preocupáis mucho de la satisfacción del cliente, de la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Sabrías así el número de clientes nuevos y el número de clientes recurrentes? ¿Un porcentaje aproximado? Digo, es una pregunta trampa porque es jodido saberlo ahí al 100%. Pues mira, estamos justamente ahora intentando... con todas las tecnologías que tenemos, hemos lanzado hace poco, teníamos un programa de fidelidad, pero hemos lanzado un... Te iba a preguntar por eso también. Súper potente, pues perdona que me adelanto, pero... No, mejor. Pero te digo porque es toda esa reflexión y estamos metiendo ahora bastante foco en este punto, ¿no? Hemos lanzado Grosísimo, que es nuestro programa de fidelidad, tenemos 700.000 usuarios en nuestra base de datos. Pocos no son. No son pocos. Hostia. Han sido, pues hoy, muchos años de mucho tráfico generando esos leads y ahora, pues es verdad que lo que somos conscientes es de que hasta ahora no habíamos puesto toda la carne en el asador necesaria para exprimir eso a los niveles que creemos que podemos, ¿no? Con la fortaleza que queremos que tenemos de marca, con la propuesta tan sólida y tan clara que tenemos y un programa de fidelidad súper atractivo en el que, oye, cada visita a Grosso, un 10% de cashback. Yo creo que es algo que existe en muy pocos negocios. Además, en un modelo que es especialmente importante, hablabas de recurrencia, porque Para mí es la clave. somos pizza y tenemos una carta muy concreta. Y no tenemos pasta, que nos preguntan mucho. Y obviamente tenemos algunos antipasti y algunas alternativas a la pizza, pero somos una pizzería. Entonces, eso ya de por sí te obliga, entre comillas, a una recurrencia menor, ¿no? La recurrencia, tú tienes el máximo de las recurrencias en un negocio de hostelería, como puede ser tu cafetería, donde todos los días te tomas un café. Ojalá todos los días vinieran aquí a comerse una pizza. Muy difícil. La misma persona, imposible directamente, no muy difícil, casi imposible. Tienes la opción de crecer en carta, tener más opciones, pero ahí ya estás prostituyendo tu modelo, ya estás cambiando tu propuesta, estás complejizando la operativa y es algo que nosotros lo tenemos súper claro desde el principio. O tienes la posibilidad de activar más visitas, haciendo más atractivo venir, ¿no? O sea, campañas. Diseñar campañas, Claro. calendarizar, bajarlo muy bien. Exactamente. Trabajo muy operativo también. Sí, o sea, hay 100%, hay una parte, una capa más de campañas, entiéndeme, más nacionales, más estándar, más para todo el mundo, y luego Grosísimo lo que nos permite también es ir adaptando efectivamente, Individualizar. y estamos viendo a ver cómo somos capaces de hacerlo mejor, de ir personalizando un poquito más la oferta sin volvernos locos, porque al final lo que hace de verdad que tú vengas aquí Es el una de las veces es el producto, el servicio, cómo te cuiden, te hagan sentirte en casa y además te has comido una pizza excepcional. Eso es lo que de verdad importa. Pero si además estás incentivado, pues mejor. Me preguntabas, no quiero escurrir la pregunta, perdón, hablabas de cuántos clientes nuevos. Se me había olvidado y todo. A mí no. Me le había dado la vuelta bien, ¿eh? Le había dado la vuelta. Mira, se me había olvidado. A mí no se me había olvidado. Ostras. La respuesta es no, o sea, no tenemos trazado el 100% de los clientes, cuántos son nuevos y cuántos no son, y cuántos son clientes recurrentes. Pero tener 700.000 leads es un paso muy grande que casi nadie tiene. Bueno, de hecho ahora estamos intentando definir, porque parece muy obvio y es una cosa que siempre hemos discutido entre nosotros y con los partners que nos ayudan a ello. ¿Qué es un cliente? Yo no sé si es un cliente fiel. No me gusta un cliente fiel. El cliente en hostelería no es fiel. El cliente en hostelería, por vocación y por puro mercado, prueba muchas cosas. Claro. Lo que necesitas es que cuando piense en un producto o en una experiencia que quiere tener, que piense en ti. Es decir, oye, yo me quiero comer una buena pizza, nosotros queremos que piensen en Grosso. Entonces, efectivamente, la recurrencia es algo para nosotros fundamental. Estamos viendo ahora a ver cómo somos capaces de, con todas las tecnologías de las que disponemos, de ver exactamente cuántos clientes son fieles. Y luego, dos, definir qué es tener un cliente grosso. ¿Cuántas veces tiene que venir un cliente grosso a Grosso al año
para que sea un cliente, y entiéndeme, fidelizado. Que no tiene nada que ver con otro negocio, porque en otro puede ser 2 compras y aquí pueden ser 5, eso lo tenéis que decir vosotros. Exactamente. Y luego, muchas veces, ¿no?, cuando se habla de recurrencia en este sector, hablan de recurrencia de los clientes que son recurrentes. Y no me vale. Y de los que no lo son, yo quiero saber realmente de todos los clientes que vienen, cuántos realmente están fidelizados, están dentro de grosísimo, esos 700.000, ¿no?, por decir de alguna manera, y esos clientes, cuántas veces vienen. Y cómo, no sé si me importa tanto el dato de saber cuántos tengo y cuántos no recurrentes, sino ¿con quién vienen? ¿Cómo hago para que vengan más? Ya está. ¿Cómo le genero excusas para que vengan más? Y luego, es el boca a oreja que incentivas tú. Bueno, y activas evidentemente también campañas, efectivamente, a través de la plataforma. Ya el simple hecho de saber que cada visita estás generando un cashback que tienes o puedes volver a gastar y puedes venir y generas otra vez cashback, pues eso lo que pretendemos es que si alguien quiere comerse una pizza y tiene un grosso al alcance, que no dude, porque, insisto, no por solo grosísimo, sino por toda la propuesta de valor que ponemos encima de la mesa, y es que además tienes una ventaja, un beneficio muy evidente, y es que tienes un precio más competitivo porque tienes ese 10% de cashback que puedes utilizar en tu siguiente visita. Entonces, estamos todavía definiendo cuál es la recurrencia o la frecuencia objetivo para grosso. Estamos constantemente dándole vueltas a que la gente muchas veces, para todos los sectores, estandariza 2. Bueno, 2. ¿Por qué 2? A lo mejor para el sector hotelería y concretamente para esta marca son 6. Bueno, es que te va a marcar mucho cuántos locales te caben en España, en función de las densidades de población, de dónde te quieras establecer, de cuál es el alcance que tiene tu marca, de lo que te decía antes. Entran muchas variables y no estoy intentando montar aquí una película de todo esto, pero si es un local más de tráfico o de reservas, si se mueve por oficinas, pues probablemente si tienes oficinas al lado puede llegar a tener mucha importancia el recurrente. No quieres perder a ese cliente del menú del día. En una zona turística el programa de fidelidad tiene poco impacto. Entonces, si yo quiero saber cuántos grosos caben, sí que es importante saber cuántos clientes, entre comillas, tengo asegurados al año, cuántas visitas de clientes aseguradas tengo al año en esta zona, ¿no? Nos sirve también, por ejemplo, ver todos los clientes que tenemos fidelizados dentro del programa de fidelidad, nos sirve para ver dónde hay potencial para abrir un local, porque tenemos clientes que residen en barrios donde a día de hoy no tenemos un local. Entonces, aparentemente, si tienes una masa crítica importante de clientes de una población, da igual, Rivas va hacia Madrid, donde seguramente tengamos una parte importante de nuestra base de datos porque han ido a los que han podido cuando han venido al centro de Madrid, o alguno de los centros comerciales que tengamos más cerca de sus casas, bueno, pues probablemente es interesante. Sabes que partes de alguna forma con clientes ya validados que van a ir en cuanto abras el local, ¿no? Entonces, es algo que estamos profundizando mucho ahora, que hay mucho camino por recorrer para grosso, que no nos obsesiona tanto el dato como asegurar que generamos recurrencia y que el cliente viene y vuelve y tiene excusa para volver otra vez. Yo, a nivel de cliente, y corrígeme si me equivoco, ojalá supiera tanto como tú de este sector, yo, por ejemplo, en mi experiencia en este sector, yo vengo por el producto, pero vuelvo por el servicio. Sí. O sea, mi recurrencia va a depender muchísimo más del servicio que del producto. Sí. Porque si no tengo un buen servicio, voy a buscar un producto muy similar con otro servicio. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es un negocio de personas para personas. Porque... Y obviamente también hay personas trabajando en el producto, pero hay una parte importantísima que está en la propia esencia, restauración. ¿Sabes lo que significa restauración? ¿De dónde viene el término restauración? No, la verdad es que no. Mira. Viene el primer restaurante, se llamaba así porque te restauraba, es decir, te recomponía. Después de un viaje, de una caminata, de haber estado cansado, tú te ibas a restaurarte, a reponerte, a reponer fuerzas, a salir mejor de lo que has llegado. Eso es la restauración. Imagínate el servicio. Tiene que ser. El hospitality, que es el término en inglés un poco más global, es hospitalidad. Sí, hacerte sentir en casa. Y es una obsesión. Nuestra obsesión tiene que ser que el cliente salga por la puerta un poco mejor de lo que ha entrado. Punto. Y puede ser por muchas cosas. Dices lo del servicio. Yo creo que es todo. A mí me cuesta muchísimo distinguir realmente... Y es algo que muchas veces le preguntamos, y cuando alguien me dice, me encanta grosso, digo, ¿por qué? Explícame por qué, porque quiero entenderlo. Y es verdad que es una muestra de
un Ya. individuo en un momento dado y otro te va a decir otra. Pero pregunto mucho, me encanta saber el por qué ha sido buena la experiencia. Y hay de todo, evidentemente, porque además tú puedes tener distintos tipos de necesidades. Es como cuando tú vas a comprar me da igual, a Zara, porque sabes que además, supongo que lo sabrás, tiene un sistema, Zara, no me acuerdo de los colores, para distinguir quién quiere asistencia y quién no. Qué cliente quiere asistencia o no en función del color que cojas la cesta. Típica cestita, no me acuerdo si No lo es roja sabía, o no negra. lo sabía. Supuestamente es un sistema, no sé dónde, adoptado de no sé dónde, estaban haciendo algunas pruebas, no sé si está implantado en todos los Zaras, no es mi sector ni lo domino, pero con esto qué quiero decir, que tú puedes ir algún día a comprarte un jersey, entiéndeme casi el coche en doble fila, sabes el jersey que quieres, conoces tu talla y no quieres ni que te molesten, quieres ir y si puedes pagar directamente en un kiosco mejor, y hay otras veces que necesites que te recomienden la talla de la camisa o que cómo combina este jersey con este pantalón. Pues pasa un poco lo mismo aquí. Nosotros queremos ser grosso, pretende ser para todos los momentos de consumo. Puede ser que estés viviendo aquí cerca y estés en tu casa con tus niños y quieras bajar a por unas pizzas y la importancia que le das es la agilidad en ese momento, a lo mejor, porque tus niños se están muriendo de hambre y te están dando el coñazo para que subas las pizzas y lo que quieres es la agilidad en la producción y te importa menos, entiéndeme, la recomendación que te haga el camarero o lo agradable que sea contigo, y en cambio hay otro momento en los que vienes aquí a lo mejor a celebrar algo, vienes a celebrar precisamente el cumpleaños con tus hijos, tú mismo, la misma persona, y lo que quieres es pasar un rato agradable, y si el camarero le hace un gesto, le pone una vela para cantar cumpleaños feliz a tu niño, pues redondea la experiencia, aunque la pizza haya sido la misma, y has tenido dos muy buenas experiencias porque se adaptan a dos momentos de consumo al contexto, distintos, ¿no? Entonces, eso es algo que también estamos intentando aprender bien, intentando entender mejor cómo debería ser, sin cambiar nuestro proceso, a intentar entender cómo es el cliente en cada momento en grosso. La mayoría de, pues en una zona de oficinas, agilidad, efectivamente. En una zona más residencial por las noches, pues probablemente estén disfrutando de algo, celebrando tu cena del viernes con tu novia, con tu novio, o están invitando a los abuelos a sus nietos, y bueno, son distintos momentos, grosso es para todos, grosso es para cualquier momento, y sin perder esencia y estandarización, tienes que ir pensando en cómo dar ese servicio, o sea, cómo que la persona salga mejor de lo que ha entrado, pero que puede ser distinto a lo que necesita en cada contexto. Sí. Además, me estoy acordando de una conversación que tuve con Víctor Sanchego, no sé si sabes quién es, No. el cortador de jamón más famoso que hay No sabía. en el mundo, y le pregunté, ¿cuál es el mejor plato de jamón del mundo? Y dice, no depende del jamón, hay un momento en el que el producto ya es tan bueno que depende del contexto. Dice, no es lo mismo que tú estés en un cóctel donde hay mogollón de jamón y tú coges jamón que puede ser el mismo jamón. Dice que tú estés en una playa con tu mejor amigo, con un montón de sed y te plantan ese mismo plato de jamón. Dice, la experiencia es completamente diferente. Absolutamente. Vas a decir que ese jamón es tremendamente superior al otro y el otro es el mismo. Que vienen lo que tú acabas de decir. Totalmente. O sea, al final, mira, yo siempre pongo un ejemplo con algo que no tiene nada que ver, pero que para mí lo define bastante bien, justo lo que tú acabas de decir, y es fuera del contexto hostelería, comida y demás. ¿Qué prefieres? ¿Que te inviten a ver una final de la Champions en a todo trapo, que te recojan, te llevan, te hacen el regalito, estás rodeado de gente que no sabes quién es, pero estás en un sitio fantástico, o verla en un bar que ves mal la televisión, que se escucha ruido con tus amigos de toda la vida, un momento importante? Pues es que al final, totalmente, o sea, cada contexto tiene una experiencia necesaria diferente y le puedes dar valor a esa cerveza con los pies descalzos sobre la arena, aunque el producto, la cerveza esté un poco más caliente que una cerveza fría que te estés tomando solo en una mesa en un aeropuerto, en el aeropuerto de Frankfurt. ¿No? Sí. No tengo nada contra de Frankfurt. No, sí, que se te ocurre. Pero bueno, que efectivamente el contexto te lleva a querer cosas diferentes, y la virtud, yo creo, de un concepto como grosso es que es muy amplio, es muy global, es para muchas ocasiones distintas y para mucha gente diferente. Ya estamos terminando
Y para finalizar, como tenéis un montón de números, viene de puta madre, siempre hacemos un reto en base a las habilidades de la persona a la que entrevistamos y le llamamos el desafío Webpositor. Y la pregunta es, ¿dónde va a estar Grosso a 2030 a nivel de facturación, a nivel de empleados, a nivel de escala, a nivel de locales? No hemos hablado de facturación de Grosso, por cierto. ¿Cuánto está facturando ahora? No hace falta, ¿no? Sí, está alrededor de 50 millones de euros. 50 millones. Vale, algo menos de 50 millones de euros. Con esos 50 locales. ¿Dónde va a estar en 2030? La verdad que no hemos apuntado tan lejos. 2027, 2 años, a 2 años. No, prefiero decirte el 30. Ah, vale. Te ha venido bien, ¿no? Yo creo que puede ser que Grosso esté en 100 locales en España. Os gustaría que fuera así. En 100 locales en España, habiendo hecho algo fuera, habiendo hecho ya haber tenido algún tipo de presencia, algún proyecto, haber abierto algún Grosso fuera de España. Y en términos de facturación, pues vamos a pensar que duplicando la que tenemos actualmente. 100 millones. 100 millones. Joder. Y a nivel de empleados, pues en torno a los 1.500 seguro. Claro, duplicarlo. Bueno, pues muchas gracias porque nos has abierto las puertas no solo de tu local, sino de todo, hasta de la facturación, de cómo tenéis la estructura, de cómo lo escaláis, de cómo... Todo. Es que yo creo que no nos queda nada. Vamos, quien no conozca a Grosso es porque no quiere. Y quien quiera montar un restaurante como mínimo, o un negocio de restauración, viéndose esto, como mínimo, va a tener bastantes claves para no meter la pata. Primero que vengan a comerse la pizza. Vale. Y luego ya... que piensen en... Nada, ha sido un placer y millones de gracias, estoy muy a gusto, espero que haya sido más o menos interesante. Te diría un poco inquieto por toda la gente que hemos estado hablando antes, tan potente que habéis entrevistado, es súper interesante, gente amiga y además con mucho talento y que ha hecho cosas muy grandes. Bueno, yo he intentado pues contar un poco lo que hacemos, 700 personas en Grosso todos los días. Yo estoy aquí, pero de verdad que es que lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es un trabajo de día a día, de mucho esfuerzo de mucha gente, que hace las cosas muy bien, con mucha pasión, y esperemos pues seguir haciéndolo así durante mucho tiempo por nuestros clientes, por nuestros equipos y que estemos en esos números que hemos hablado de 2030. Y a mí siempre fuera me preguntan, oye, ¿cómo resumes la entrevista que le has hecho a esta persona, a esta? Y al final yo creo que un resumen perfecto que podríamos hacer de cómo habéis hecho crecer el negocio es porque lo tenéis todo atado, todo controlado, siempre hay cierto fallo, pero no es casualidad. No te he contado las miserias, ¿eh? Hay muchas, como todo. Cuéntanos alguna anécdota. No, hay muchas. ¿No? Bueno, pues que tienes son muchas el día a día, pero pues tienes de repente problemas con un local que tienes que cerrar porque tienes una fuga de agua. Ah, bueno, claro. Son cositas que al final tienes problemas de no haber llegado a abrir un local en fecha porque se retrasa la obra o te ha costado más de lo que pensabas reclutar al equipo. En el COVID también tendréis problemas. Bueno, el COVID para nosotros fue un momento, te diría, fue crítico y fuimos capaces de convertirlo en crítico positivo porque fue un momento muy importante para la marca, generando, pues una explosión de la marca tremenda gracias a la campaña Food for Heroes, que no sé si conoces, pero en ese momento pues lo que fuimos capaces es de, viendo que se cerraban todos los restaurantes, dejábamos de operar, pero teníamos producto en las pizzerías y ganas de hacer algo, empezamos a llevar pizzas a los hospitales, comenzamos a hacerlo de poquito a poco. En Madrid, luego fuimos capaces, ahí nosotros no teníamos restaurantes fuera de Madrid, pero conseguimos con otros partners, se juntaron un montón de marcas que fueron capaces de juntarse al proyecto con un espíritu de colaboración increíble, de solidaridad, junto con Correos, que nos ayudaba a distribuir la comida por todos los hospitales, porque los médicos tenían las cantinas de los hospitales, estaban cerradas, entonces no tenían dónde comer, dónde tomarse una Coca-Cola, cómo alimentarse mientras estaban trabajando 16, 18 horas diarias, ¿no? Fue un momento también en el que nos sirvió el 2020 para consolidar el modelo, nos dio tiempo de alguna manera para pensar qué es lo que somos, qué queremos ser, qué tenemos que asegurar para dar el siguiente paso. Creamos Sensaglutine, la marca Sensaglutine, que requería de tiempo, de cariño, y ahí lo tuvimos de alguna forma, y abrimos el primer restaurante fuera de Madrid. Entonces 2020 fue un año en términos estratégicos, y aunque nos dé cierto reparo decirlo,
crucial para Grosso, y creemos que parte de estar aquí ahora se debe a haber podido tener ese 2020 como lo tuvimos, que nos permitió hacer las cosas todavía con un poco más de perspectiva. Pues nada, con esto terminamos, ahora sí, Encantado, broche de oro. Y nada, muchísimas gracias por todo y nada, el podcast de Webpositor y Webpositor es vuestra casa. A vosotros, lo mismo con Grosso para todos vosotros. Muchísimas gracias. Pues nada, nos despedimos y hasta próximos episodios. Chao, chao.